hermanos, pues vamos a ver la lectura de la palabra del Señor. Vamos a leer en el libro de los Hechos, en el capítulo 3 y versículo 21. Y dice así, pues, la palabra del Señor: ¿a quién? A Jesucristo. De cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de las cuales habló Dios por boca de todos sus santos profetas desde tiempos antiguos. Amén. Que el Señor bendiga su santa palabra. Pues continuamos, hermanos, en el estudio del catecismo, en el tema de los sacramentos y en particular de la cena del Señor, que ya empezamos, ¿no?, en las semanas anteriores. Y bueno, pues entonces vamos a estar considerando la pregunta 170. La pregunta 170, que, a ver, el contenido de esta pregunta verdaderamente nos presenta el problema con mayúsculas, ¿no?, acerca de la cena del Señor. El problema, digo, porque es lo que ha dado distintas respuestas. Y también pues ha habido esa confrontación, esa disputa que todavía hoy sigue en la Iglesia. Entonces es la pregunta acerca de cómo uno se alimenta de la cena del Señor. En la cena del Señor hemos dicho que no es solamente un memorial, ¿no?, que uno hace de presentar la muerte del Señor y de recordarla. No es solamente entonces una profesión de fe, ¿no? Todo esto, por supuesto, está incluido. Es una memorial, ¿no?, hacer esto en memoria de mí. Y también pues, es también una declaración nuestra de que estamos por el Señor y que estamos tomando los sacramentos y las marcas del Señor para nosotros, y por tanto nos estamos diferenciando del que no es pueblo de Dios y somos pueblo del Señor. Pero bueno, decíamos sobre todo que es la cena del Señor juntamente con el bautismo un sacramento. Y un sacramento significa una promesa de Dios, una promesa del Señor que Él cumple. Y que Él cumple, entonces, por lo tanto, ¿no?, tomad, comed, ¿no?, comed, este es mi cuerpo, que vais a comer, por lo tanto, del cuerpo de Cristo, que vais a beber también de su sangre. Vamos entonces, vemos, a ser alimentados de Cristo. ¿Cómo entonces se da esta alimentación de Cristo, ¿no? Aquí, digo, está todo el problema, ¿no? Aquí está todo el problema resumido. Sabemos que las distintas posturas que se pueden resumir pues en cuatro, mejor dicho, ¿no? Está la postura católica romana, la llamada transustanciación. El pan se convierte en vino, el pan se convierte en el cuerpo de Cristo y el vino se convierte en la sangre de Cristo. Es un cambio le llaman sustancia porque, a ver, aunque a nuestros ojos, ¿no?, pues los elementos siguen siendo lo mismo, la sustancia, es decir, el ser íntimo, interior, la esencia de los elementos ha cambiado. Y ya no es entonces pan, sino que es el cuerpo de Cristo. Pero hay entonces este problema, porque nosotros lo seguimos viendo como pan y como vino. Y lo seguimos entonces también, lo recibimos como pan y vino, es decir, lo masticamos y lo bebemos también como pan y vino. Y nos sabe a pan y vino. Entonces vemos aquí, si es así, bueno, hay sí un cambio de sustancia, pero esa sustancia en que se traduce al final, porque nosotros tomamos esto y, pues ya digo, lo tomamos y nos sabe y es a nuestros sentidos, todos ellos, pan y vino verdaderamente. Es como si fuera un engaño de nuestros sentidos, ¿no? Eso por una parte, la transustanciación, y después están estas tres, se puede decir, líneas que se ha dado dentro del mundo pues, evangélico, de la Reforma. Ya hemos hablado del memorial, ¿no?, que es, se puede decir, la visión más extendida dentro del mundo evangélico. Memorial, profesión de fe del creyente, etc. En todo caso, no es ningún sacramento. No hay ningún tipo de alimentación espiritual especial en la cena del Señor que en otro momento para el creyente. Es un recordatorio, un memorial que hace la Iglesia del Señor Jesucristo y una proclamación de su muerte.
Y después está la postura también luterana, ¿no? Se puede decir, de la Iglesia luterana, que se le llama normalmente la consubstanciación. Ya vemos que por el nombre se parece a algo bastante a la transubstanciación, ¿no? Transco y después la palabra sustanciación. Es decir, que aquí no hay una transformación de la sustancia, se sigue manteniendo el pan y el vino, la sustancia, ¿no? Y por eso entonces lo recibimos y por eso nos sabe a pan y a vino, por supuesto. Pero al mismo tiempo está Cristo presente sustancialmente, la consustanciación. Y después está, por último, la posición reformada, que habla de la presencia de Cristo en la cena, pero no habla en términos de sustancia, habla de presencia espiritual y una comunión espiritual y una alimentación espiritual de Cristo, ¿no? Entonces vemos que estas son básicamente las posiciones y no hay más. No hay más. Estas son las posturas y bueno, pues se puede decir que puede haber a lo mejor algún matiz aquí y allá, pero son esas 4 líneas. Y bueno, pues entonces podemos centrarnos en la cuestión de la sustancia, de la sustanciación, ¿no? Esta cuestión de la transustanciación y de la consubstanciación. Y bueno, pues si nos hemos de dar cuenta que esto es un lenguaje, digamos, filosófico, ¿no? No lo digo de entrada en términos peyorativos, pero la sustancia, como tal, esto es un término y es un concepto de la filosofía griega. Y bueno, esto es más bien, tiene que ver con la teología escolástica, la teología que hubo en el cristianismo ya en los últimos siglos anteriores a la Reforma, ¿no? Aproximadamente 1200 hasta 1500. Esta teología escolástica que es prácticamente sinónimo en aquel entonces del resurgimiento del aristotelicismo. El aristotelicismo, no, evidentemente ahora no vamos a entrar, ¿no? Pero ha sido la filosofía de Aristóteles en la Grecia antigua. Después, cuando llegó el tiempo del cristianismo y de su victoria, de la paz de la Iglesia, en el 325, por cierto, año 325, estamos en 2025, este año es también entonces aniversario de este tan importante concilio que dio también la paz vino con la paz de la Iglesia. Es decir, que ya dejó de estar perseguida. Las 10 grandes persecuciones que recibió en el Imperio Romano. Bueno, pues entonces, en esta victoria del cristianismo se desterró completamente Aristóteles en el cristianismo porque se consideraba, y con razón, que su filosofía chocaba completamente y negaba completamente, prácticamente, pues casi todos los artículos de la fe cristiana. Tal cual. Entonces, Aristóteles pasó a estar olvidado. Se seguían otros filósofos, sobre todo Platón, ¿no? y otros descendientes suyos espiritualmente, los neoplatónicos, etcétera, Plotino, otros. Y esta fue la filosofía y esta fue la matriz de pensamiento de la Iglesia durante este milenio, ¿no? Que fue desde del 325 hasta la aparición del Anticristo, aproximadamente, por allá los 1300 y pico, con el resurgimiento del papado. No, siempre había estado, pero digamos con sus pretensiones de dominación sobre todos los reyes, sobre todos los reinos y sobre toda la Iglesia universal. En plena forma, digamos. Pues el Aristóteles se reintrodujo en la Iglesia cristiana porque se mantuvo por medio de, digamos, los filósofos musulmanes y también judíos. Y después ya por último fue
sobre todo Tomás de Aquino, su padre espiritual, ¿no? Creo que era Alejandro Magno. Alberto Magno. Alejandro Magno era otro. ya me estoy confundiendo con la serie de Daniel. Alberto Magno, que fue su maestro, su mentor, etc. Y entre los dos pues reintrodujeron Aristóteles, y entonces eso marcó estos 2 o 3 siglos de enseñanza y de teología aristotélica. Y entonces, bueno, pues entonces es cuando se empiezan a analizar las cosas en sí mismas, ¿no? Evidentemente no hay ningún problema en diseccionar elementos sensibles, ¿no? Un árbol, una hoja, todo esto puede ir bien para el desarrollo de la ciencia. La cuestión es analizar las cosas espirituales de la misma manera. Entonces hablamos sobre todo de sustancia, accidentes, etc. Todo esto son términos de la teología aristotélica y de la teología, escolástica. Y que, bueno, sabemos que al principio incluso Tomás de Aquino tuvo problemas por esto mismo, por su dependencia de Aristóteles. Le fue de muy poco de haber sido él también condenado por esto mismo, pero después se acabó imponiendo, y tanto Tomás de Aquino como su teología ha sido la oficial del catolicismo romano. ¿Hasta cuándo? Hasta prácticamente 100 días, hasta el Concilio Vaticano II, hasta los años 60 del siglo XX. Y todavía goza de un lugar pues privilegiado. ¿Por qué digo todo esto? Lutero era agustino, y Lutero era, por lo tanto, Agustín se le conoce también como un filósofo, porque él también escribió de cosas del pensamiento de la línea platónica, ¿no? Vale. Y entonces, pues Lutero, en principio, no se llevaba muy bien, se puede decir así, con Aristóteles. Y él rechazó completamente la teología escolástica, completamente. Si Dios quiere, vamos a poder presentar pronto los primeros escritos de Lutero, antes de haber sido excomulgado, y se verá eso claramente. Está rechazando completamente esta teología aristotélica / tomista, ¿no? También, por otra parte, el nominalismo, pero bueno, esto es otra cuestión también distinta, no vamos a entrar. Bien, lo rechazó, pero no sabemos por qué, por alguna razón, en la cuestión de la fe del Señor mantuvo bastante de la terminología y de los conceptos de la teología escolástica. Y por eso entonces está hablando de la presencia de Cristo, de la presencia real de Cristo en la cena, en términos de substancia. Porque esto es una cosa importante a tener en cuenta. Porque aquí los papistas, los teólogos papistas, y después sobre todo los divulgadores en redes, ¿no? los que están en redes para liarnos, ¿no? A nosotros y enredarnos, pues entonces nos van a decir, mira, los padres de la Iglesia, aquí y aquí y aquí y aquí y aquí, están diciendo todos de la presencia real de Cristo en la cena, ¿no? Y vosotros no creéis en la presencia de Cristo en la cena porque no creéis en la transubstanciación. Y ahí está la falacia. La falacia de ellos es, pues, decir que allí donde los padres hablaban de la presencia real de Cristo, están hablando de la transubstanciación, y son dos cosas completamente distintas. Porque podemos estar perfectamente de acuerdo con lo que decían los padres, pero es que ellos no estaban hablando de transubstanciación ni consubstanciación. Habría que ir mirando si alguno hablaba de la sustancia de Cristo en la cena presente, ¿no? Se tendría que mirar. Hablan, sí, de que Cristo está presente, pero no se está hablando en términos de la sustancia y de los elementos y de los accidentes. Y todo esto ya digo que es posterior. Y bueno, pues entonces, ya digo, ahí está la cuestión. En Lutero, gracias a él vino la Reforma. Lutero, en un principio,
rechazó toda la teología escolástica, sobre todo, ya digo, el nominalismo y el tomismo, Aristóteles, etc. Pero en este punto en particular, pues lo mantuvo. ¿Por qué esto? Bueno, yo tengo mis conjeturas, ¿no? La polémica que tuvo con Zwinglio coincidió más o menos en el tiempo también con la que él tuvo, fue anterior, pero con Karlstadt, un seguidor suyo, en Wittenberg, que bueno, él acabó siendo pastor anabaptista, ¿no? Entonces él llevó, en la ausencia de Lutero cuando estaba en el castillo de Warburg, llevó, digamos, la reforma mucho más lejos de lo que quiso Lutero. Y entonces, pues tal vez por esto, porque él a lo mejor hizo la relación Zwinglio, Karlstadt, etc. Y pues como que se dio un salto para atrás, ¿no? Y estaba entonces a lo mejor asustado de cómo se llevaban las cosas, ¿no? Hasta qué punto se estaba llevando la reforma de la Iglesia. Y entonces se mantuvo en este punto. Eso sí, evitando la transustanciación, pero afirmando entonces que está Cristo, la sustancia de Cristo presente en la cena. Y bien, pues entonces, no sé si tienes aquí el texto del... ¿No? No pasa nada. La pregunta 170, si la leemos en casa, hace referencia a esto mismo cuando dice que no está el cuerpo de Cristo en, con y bajo el pan, ¿no? Y los elementos del pan y la copa, en la transubstanciación, con y bajo, ¿no? La consubstanciación. Hay una referencia clara incluso a las dos, a la transubstanciación y a la consubstanciación en esta respuesta, ¿vale? Y bueno, pues entonces esto es lo que los reformados, la Iglesia reformada niega. El cuerpo de Cristo sustancialmente no está en, con o bajo en el sacramento de la cena. En los elementos o con los elementos o bajo los elementos de la cena. Y lo hace pues apelando a este texto de Hechos capítulo 3 y versículo 21, cuando dice que Jesucristo, de cierto, es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Es decir, que Cristo está en el cielo, Cristo está a la diestra de Dios. Por lo tanto, el cuerpo de Cristo, que es de la humanidad de Cristo, está en el cielo, a la diestra de Dios Padre. Por lo tanto, también está hablando de algo locativo, de algún lugar, ¿no? Y está allí hasta que sea la restauración de todas las cosas y sea al final de los tiempos. Pablo también en Filipenses dice, preferiría morir, no, partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Esto significa que Cristo, el cuerpo de Cristo, está en el cielo. Entonces, esta es la cuestión, porque si el cuerpo de Cristo sustancialmente, que es, por lo tanto, de la humanidad de Cristo, ¿no? De la humanidad, porque la divinidad de Cristo no, como tal no tiene cuerpo. Pero la humanidad de Cristo, el cuerpo de Cristo forma parte de su humanidad. Entonces, si ha de estar presente en todas las celebraciones de la Cena del Señor, que sean legítimas y que sean conforme a la institución de Cristo, esto significa que, por lo tanto, el cuerpo de Cristo ya no ha de estar solamente en el cielo, sino que ha de estar en todo lugar. La ubicuidad del cuerpo de Cristo, que esta ubicuidad, por lo tanto, es una propiedad y es un atributo de la divinidad de Cristo. Y bien, pues esta es la cuestión, ¿no? Porque entre los reformados y por una parte y los luteranos y también los papistas por otro, pues está esta cuestión de que sí, por supuesto, la humanidad y la divinidad de Cristo están perfectamente unidas en la única persona de Cristo. Hay solamente una persona, ¿verdad? Y la humanidad y la divinidad están perfectamente unidas. Pero lo que no seguimos los reformados o los reformados negamos es que entre la humanidad de Cristo y la divinidad de Cristo se dé una mezcla.
Porque de esa manera entonces, ¿qué es lo que ocurrirá? Que ya no habrán dos naturalezas, sino que habrá una mezcla y que, por lo tanto, habrá una sola naturaleza de Cristo. Porque la humanidad será completamente absorbida y será, por lo tanto, pues fusionada, y entonces será realmente un monofisismo, una sola naturaleza de Cristo. Y entonces nosotros, los reformados, distinguimos las naturalezas, ¿no? Afirmamos además que están unidas perfectamente en la persona de Cristo, pero no decimos que hay esa transferencia de atributos o de propiedades de una naturaleza a la otra en esta persona. Decimos así que lo que se le dice a una naturaleza se le dice a la persona, y por lo tanto se lo dice al único Cristo. Por eso dice la Escritura que los príncipes de este mundo no conocieron al Señor, porque si no, no habrían crucificado al Señor de la gloria. En Primera de Corintios, capítulo 2. El Señor de la gloria es un título de la divinidad de Cristo. Pero dicen que lo crucificaron. Crucificaron, por supuesto, su humanidad. Pero se le atribuye a toda la persona. A la única persona. Es lo mismo que decir que María es madre de Dios, porque es madre de Jesús, y Jesús, por supuesto, es madre en su humanidad, pero la humanidad de Cristo está perfectamente unida a la divinidad en la única persona de Cristo, y fue también, por lo tanto, madre de esta única persona. Madre de Cristo, por lo tanto, y madre, por lo tanto, también de Dios. En este sentido, ¿no? Y es una afirmación verdadera en la Iglesia. Esto no hay ningún problema. Otra cosa, por supuesto, es toda la mariolatría, y otra cosa es toda la idolatría, y esto rechazamos, como también hemos cantado en el Salmo 135, o también se canta en el 115, y tantos otros lugares. Bien, pues entonces vemos, estamos viendo ahora las distintas partes de este problema, ¿no? Y vemos que tiene que ver también con cristología, con las enseñanzas acerca de la persona de Cristo, ¿no? Que es algo también muy importante, está ligado, porque todo en la palabra del Señor está ligado, todas las doctrinas están ligadas unas a otras, por eso hablamos de teología sistemática, porque una doctrina está ligada con la otra, y tocas una, pues te afecta a lo demás, etc., ¿no? Bien. Pues entonces, decimos, ¿no? El cuerpo de Cristo está en el cielo y no, entonces, tiene este don de la ubicuidad, que es el propio de la divinidad, la omnipresencia, ¿no? Etcétera. Bien. Pero entonces podemos decir, vale, ahora esto ya lo entiendo, esto ya lo pillo, ¿no? Me ubico, me oriento. Pero entonces, ¿cuál es por qué hay tanta discusión? ¿Cuál es el problema verdaderamente? Se puede decir, a un nivel más espiritual, ¿cuál es el problema entre estas distintas posiciones, ¿no? ¿Cuál es el meollo? ¿Cuál es la clave? Pues podemos decir eso. La cuestión es que cuando hacemos la cena del Señor, ¿no? Si el cuerpo de Cristo está sustancialmente en la cena, ya sea transustanciación o cosustanciación, esto significa que, bueno, lo vamos a hacer en forma de pregunta. La pregunta es, ¿todos los que participan de la cena del Señor participan igualmente, por lo tanto, del cuerpo y de la sangre de Cristo? Esta es. Si hay gente que no es creyente verdaderamente, gente que son pecadores, que son impíos y que participan de la cena del Señor, ¿reciben ellos también el cuerpo de Cristo? Y esta es realmente la cuestión. Y todas las diferencias que tenemos y giran alrededor de esto. Si los impíos reciben verdaderamente el cuerpo de Cristo en la cena.
Y los reformados y los papistas, no, perdón, los luteranos y los papistas dicen que sí, porque está el cambio de sustancia, o están las dos sustancias, ¿no? Entonces, objetivamente es el cuerpo de Cristo igual para todos, y lo reciben también de la misma manera en la boca. Y está el concepto de la manducación de los impíos, que los impíos realmente la reciben y también la ingieren como cuerpo de Cristo. Fijémonos hasta dónde llega la cosa. O esto es solo algo espiritual, porque recibimos siempre el pan y la copa, el vino, pero los creyentes sí que tienen esa alimentación espiritual de Cristo. Entonces, viendo la cosa desde este punto de vista, es importante. Porque estamos diciendo que en la cena, por lo tanto, reciben por igual tanto los hijos de Dios como los hijos del diablo. ¿No? Realmente esa es la cuestión. Tal como yo lo veo, es el punto clave, al menos. Y bien, pues entonces habla aquí que el cuerpo y la sangre, en el segundo punto de esta respuesta, dice, están presentes a la fe de los que lo reciben. Están presentes a la fe de los que lo reciben. Entonces vemos, aquí estamos hablando de la eficacia del sacramento. En la eficacia del sacramento, si es que el sacramento es eficaz según la fe o por medio de la fe, entonces esto se le llama normalmente la eficacia del ex opere operantis. Y es distinto al ex opere operato. El ex opere operato es el sacramento eficaz en virtud de realizarlo por la obra misma del sacramento. El ex opere operantis tiene que ver, por lo tanto, con la disposición del que lo recibe. Lutero, en sus escritos, en sus primeros escritos, habla que los sacramentos del Nuevo Testamento son en todo iguales que los sacramentos del Antiguo Testamento, es decir, ex opere operantis. Y esto es otra cosa que vino a raíz de la teología escolástica, etcétera, etcétera. Este tipo de distinciones. Bien, pues entonces Lutero, ya digo, normalmente en su enseñanza afirmaba esto, pero después cuando llegó a la cena, una vez más, pues entonces afirmó que por el hecho de hacerlo, el cuerpo está siempre presente substancialmente en la cena y que, pues entonces lo reciben como tal los unos y los otros, los hijos de Dios y los impíos. Bueno, pues entonces, ¿qué está presente en la fe que lo recibe? Pues el texto que nos da la respuesta del catecismo es Mateo capítulo 26, son las palabras de la institución en el Evangelio y tiene que ver con las palabras de Cristo, ¿no? Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Esto es mi cuerpo, y el versículo 28, esto es mi sangre del nuevo pacto. Entonces los creyentes lo reciben como el cuerpo y la sangre de Cristo, pero entonces es solo los creyentes, es solo por la fe, en virtud de la fe. Y sigue diciendo más el catecismo que aquellos que participan dignamente se alimentan del cuerpo y de la sangre de Cristo en la cena. Se alimentan ciertamente. Y que Cristo está, por lo tanto, presente en la cena del Señor. Pero no es una presencia corporal, o se podría decir sustancial, ¿no? Pero es una presencia espiritual. Cristo está presente en la cena del Señor
de la misma manera que Cristo está presente en todas las asambleas y todos los cultos de la Iglesia, ¿no? Porque he aquí estoy yo con vosotros todos los días hasta el fin, donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y Cristo está presente, por lo tanto, por medio del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo, y es el Cristo mismo. Es lo que nos dice Pablo en Romanos 8, ¿verdad? El Espíritu de Dios, el Espíritu del Padre, el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, Cristo mismo morando en vosotros, porque esto es la Trinidad. Entonces, cuando decimos que Cristo está presente, es una presencia por el Espíritu Santo, pero es también porque es la Trinidad, ¿no? La que está allí presente. Y no se puede dividir. No se puede dividir las personas de la Trinidad de la misma manera que no se puede dividir la naturaleza humana y la divina de Cristo. Bien, pues entonces los que participan dignamente se alimentan del cuerpo y de la sangre de manera espiritual. Y dice la respuesta 170, dice que esto no significa que no sea real. Es decir, que nos alimentamos espiritualmente y esto es alimentarnos realmente, porque esto es lo que también nos dice. Entonces, vosotros, lo vuestro no es algo real. No, sí, claro que es algo real, porque el Espíritu Santo está, Cristo está, y nos alimentamos de Cristo de esta manera. Y bien, por lo tanto, ya lo último dice que por la fe se aplican a sí mismos a Cristo crucificado y los beneficios de su muerte. Por cierto, no, la participación digna primeramente es en 1 Corintios capítulo 11, el texto de la institución, el capítulo 11, versículos del 24 al 29. Habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Porque todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciéis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere la copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por lo tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, juicio come y bebe para sí, no discerniendo el cuerpo del Señor. Entonces vemos aquí el participar indignamente. Pues en el versículo 29 va inmediatamente seguido por no discerniendo el cuerpo y la sangre del Señor. Entonces vemos a que no lo percibe de esa manera, para su fe, ¿no? O por medio de su fe. Entonces está participando en la cena, pero no dignamente. Y después, por otra parte, cuando dice que se aplica a sí mismo a Cristo crucificado y los beneficios de su muerte, es en 1 Corintios capítulo 10 y versículo 16. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, y el pan que bendecimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, vemos que efectivamente se da esta comunión de Cristo. Y esta comunión con Cristo, y esta comunión con su cuerpo, y esta comunión con su sangre. Y somos alimentados de Cristo, pero es algo espiritual. La presencia es espiritual y la alimentación es espiritual. No es física. No es algo corpóreo, ¿no? El pan, por lo tanto, no se ha de mantener y tributarle los honores divinos como en el papismo, ¿no? Porque al convertirse en cuerpo de Cristo así lo seguirá siendo siempre, hasta que se consuma. Entonces, bueno, fijémonos, ¿no? Todas estas variables, fijémonos a que no sé si habrá resultado algo difícil de seguir hasta aquí, pero son cuestiones importantes realmente. No podemos entrar ahora en mucho detalle, pero por lo menos que la Iglesia, los creyentes, estemos al corriente de las disputas, ¿no? Y también sobre todo del por qué es lo que está en juego aquí, ¿no? ¿Por qué hay estas discusiones en la Iglesia, ¿no? Evidentemente yo puedo comprender en la posición luterana que él reaccionaba ante
un peligro que él lo percibía como tal de subjetivizar el sacramento, de subjetivizar el ministerio, subjetivizar la fe. Vale, bien. Pero después está todo lo que estamos diciendo que también es muy fuerte. Es muy fuerte todo lo que estamos diciendo y es de mucha gravedad, de mucha importancia. Decir, por lo tanto, que lo reciben por igual, tanto los impíos como los que no. Entonces, que realmente hay una participación corpórea de Cristo. Llamaremos de sustancial, de esta manera. Es, por lo tanto, necesario para participar y que el sacramento sea eficaz en nosotros, es necesaria la fe. La fe es lo fundamental y es por eso, por lo tanto, que negamos a que los impíos reciban en modo alguno el nombre el cuerpo de Cristo. Por otra parte, es por esto, por lo tanto, que también nosotros, como Iglesia, pues tampoco damos la cena a los niños pequeños. Porque si no tienen conocimiento acerca de Cristo y no tienen, por lo tanto, también fe en Él, o no lo sabemos, pero por lo menos se necesita este grado de conocimiento para discernir el cuerpo y la sangre del Señor en la cena y recibirlo también con fe. Entonces, no hay ninguna, comillas, necesidad de hacerlo. Y los sectores donde están propugnando, incluso en las filas reformadas, que los niños participen de la cena, es porque quieren insistir en esto mismo, ¿no? Quieren insistir en la objetividad del sacramento, etcétera, etcétera, todo lo que hemos estado aquí hablando. Pero, bueno, podemos decir que sí, que cuando el Evangelio se predica igual para todos. Y es el Evangelio igual para todos, para los impíos y para los que creen. ¿Vale? Cuando se presenta y se predica el Evangelio y se hace el llamamiento de parte de Dios, se presenta de una manera seria y de una manera sincera de parte de Dios para todos, tanto para todos los que escuchan. Y si ellos realmente lo reciben, por lo tanto, va a ser real en ellos. ¿De acuerdo? Pero la cuestión es que, se ha introducido conceptos ajenos a la cuestión, podemos decir. Y que lo que hace, en vez de aclarar las cosas y aclarar la verdad, la enreda más y genera más problemas. Esta es la cuestión. Y bien, pues entonces, bueno, en cuanto a los creyentes, por supuesto, hemos de participar dignamente de la cena del Señor. A veces los creyentes podemos estar pasando una mala racha por distintas cuestiones y nos tenemos que preparar dignamente para la cena, para ser conscientes de lo que vamos a hacer, ¿no? Y entonces, al participar, discernir el cuerpo y la sangre y recibirlo con fe, el cuerpo de Cristo. Hay también, por lo tanto, la cuestión del pecado entre creyentes. Que si un creyente está manifiestamente viviendo en pecado, pues se tiene que apartar de la comunión. Se tiene que apartar de la comunión, ejercer la disciplina, porque está en juego también la santidad de la Iglesia. Y que los creyentes no podemos tener la comunión con un pecado abierto, declarado y no arrepentido. Es la comunión del cuerpo de Cristo, es la comunión de los miembros de Cristo con la cabeza. No puede haber, por lo tanto, comunión con el pecado. Y por eso es necesario entonces la disciplina para la participación de la cena del Señor. Pero después también, por supuesto, se ha de apartar a todos aquellos que no han, de la cena, a todos aquellos que no han confesado a Cristo o profesado fe en Él, o que que no se han convertido a Él, que no son creyentes, ¿no? Porque eso sería también, por lo tanto, profanar el sacramento. Bueno, pues hermanos, esto es, digamos, la cuestión, ¿no?, de la pregunta 170. Espero que haya podido
contribuir, ¿no? Un granito de arena para aclarar un poco más esta cuestión, ¿no? Que sea útil en este sentido y que veamos también, pues, por otra parte, la gran importancia de estas cuestiones y también el gran privilegio que el Señor nos da, ¿no? de tener la cena, para poder también entonces participar dignamente y con fe y de esta manera recibir y ser alimentados nada menos del cuerpo de Cristo. Espiritualmente, sí, pero realmente para nuestra alma somos alimentados de Cristo en la cena del Señor. Gloria a Dios por esto. Amén.